Radar, hablando de las impugnaciones, señor exmagistrado, el diputado Barría hablaba de vacíos legales y de la posibilidad de que esto se extienda y se siga extendiendo porque aún, según el diputado Barría, las nuevas elecciones pueden volver a ser impugnadas y así tenemos una asamblea que nunca se terminará de conformar, por ejemplo, entre otros muchos puestos que están vacantes. Yo tengo que admitir que esa posibilidad existe, pero es muy remoto. Ocurrirá con muy remotas posibilidades, porque cuando se convoque a una segunda elección, si se llega a convocar, por supuesto, todos los ojos de la población y de la sociedad y de los medios de comunicación y de todo el mundo van a estar puestos sobre la forma en que se desarrolla ese proceso electoral. Y va a ser muy difícil, y la experiencia señala que así ha sido antes también, que los candidatos o nadie se aventure a incurrir en prácticas que estén ajenas o al margen de lo que dice la ley. Cuando todo el mundo está mirando. Cuando todo el mundo está mirando y concentrado en eso. Claro, magistrado, por una consulta. ¿Es cierto eso? Puede ser que alguien no se aventure a hacer trampa, pero ¿qué impide que el que se sienta derrotado no impugne? Es decir, no, nada lo impide. Es su derecho. Perfecto. Pero, y tendrá que ser admitida. Sí, pero no, ya en esa oportunidad, probablemente, como hay tantos elementos de juicio que tanta atención se ha puesto a ese proceso electoral, que el Tribunal Electoral fácilmente va a poder rechazar o resolver rápidamente ese proceso. No va a tomar el tiempo que ha tomado ahora. En cuestión de 2 o 3 semanas seguramente se resolvería. Es posible, en pero esta es poco oportunidad. En la teoría, pero es un riesgo muy grande. No, en la práctica, licenciado, al contrario, en la práctica. Y se lo digo además porque si en este momento ha tomado tanto tiempo, en buena medida, y yo he sido muy enérgico en mis expresiones en ese sentido, y no hubiera querido utilizarlas, pero es que lo he sentido de esa manera, quizás celoso de que la democracia es el principal valor. El fiscal electoral, si hubiera cumplido con sus responsabilidades, desde que comenzaron a detectarse indicios de que estas cosas estaban ocurriendo, siquiera si hubiera hecho algún amago de investigar estas cosas, probablemente no estaríamos una en esta buena situación. medida de estos casos no estarían dados ahora porque la gente se hubiera sentido atemorizada de incurrir en este tipo de conductas. Tengo varias preguntas, en el tema legal. De repetirse las elecciones, si el veredicto dice que se deben repetir las elecciones, ¿estas se repiten, señor exmagistrado, en todas las mesas o solamente en las mesas impugnadas? En las mesas impugnadas o en aquellas mesas en que no se hubieran dado las garantías constitucionales y legales previstas en la Constitución. No tienen que celebrarse en todas. La otra pregunta, ¿la elección se repite solamente entre el candidato impugnante y el impugnado? No. ¿O si hay otros candidatos también son llamados a la nueva elección? Concurren todos los candidatos que concurrieron a la primera elección y los votos que se hubieran contado de aquellas mesas que se dieron por válidas en la primera elección se mantienen allí. Y se le añade a ese resultado parcial lo que hubiere que añadir en razón de la elección nueva. Señora Alma Cortés, el exmagistrado menciona al fiscal electoral, que para muchos sectores incluso creo que fue parte del Partido Cambio Democrático en un momento y que han llamado la atención quizá por su poca acción o por su poca actividad en este proceso de elecciones. ¿Su opinión? Sí, mira, antes de eso yo quiero informarte o dar una opinión. Yo estoy muy preocupada por el tema de la falta de reiteración de las posiciones o criterios de los magistrados del Tribunal Electoral, porque hasta el 2009, revisé todos los fallos, no se admitían las demandas de impugnación por supuestamente invocar el numeral 14 del artículo 339 porque no había un dictamen previo. Y allí todos firmaron que coincidían en ese criterio. Después de esta poco de bulla, que la danza de millones, que utilizaron estos recursos del Estado, si nosotros aplicáramos un criterio general, muy pocos diputados estuvieran sentados allí, porque todos recibieron partidas circuitales y todos la utilizaron, y eso ya lo declaró el exministro de Economía y Finanzas. Entonces, ¿cómo tú vas a diferir si el voto de ese mismo votante, cuando entra a la mampara con su conciencia y con él,
que votó por el presidente Varela, votó por el diputado Afú, votó por el representante del PP, votó por el Molirena. Es un solo voto, universal, secreto. Entonces, yo traigo este elemento de juicio, porque en esta situación los magistrados del Tribunal Electoral están siendo observados no solamente por el país, ya nosotros estamos interponiendo acciones ante las instancias internacionales por la violación de la Convención de los Derechos Humanos, su artículo 23 y siguientes, que habla de la representación. Tenemos circuitos donde no están representados en la Asamblea. Hay falencia en las discusiones de leyes. Señora exministra, Y usted... el artículo 170, el artículo de la Constitución que te habla de la conformación de la Asamblea, antes del 2004 no decía la cantidad de diputados. Hoy en día dice 71 diputados de la República. Hasta las acciones y actuaciones de la Asamblea en este momento están en el radar. Definitivamente están en el radar. Acciones, sí, acciones que pueden en su momento dejar sin efecto muchas cosas. Usted hablaba de la falta de coherencia o de la falta de coherencia de decisiones de magistrados del Tribunal Electoral, y yo tengo que preguntarle porque usted está hablando de las partidas circuitales y su partido y el gobierno durante 5 años, ya ha salido la información, abusó de los recursos que tenía el PAN a través de muchas instancias, entre ellas las partidas circuitales, y llamó mucho la atención que usted esta semana dijera que el PAN y las partidas circuitales deben ser eliminadas. En gobierno era bueno y ahora en oposición no. Antes de pasar a ese tema, me quedamos con el tema de Peñalosa, rapidito. Yo fui a visitar al fiscal Peñalosa. Yo le pregunté, oye, pero ¿por qué te están cuestionando tanto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Y me enseñó la lista de todas las denuncias que ellos han recibido y de oficio que están tramitando. No obstante, si me dice, si no declina o desglosa competencia, desglosa del expediente y declina competencia para que yo haga una investigación de los casos que están tramitando por impugnación, yo no puedo más que emitir un criterio porque ellos me piden opinión y no es vinculante. Para que el público sepa que un fiscal no es que yo voy a hacer o dejar de hacer, yo voy a hacer lo que la ley me dice que haga, y no puedo hacer ni más ni menos. Pero, disculpe, ministra. Sobre el PAN y las partidas, para no olvidarnos de ese asunto. Yo afortunadamente o desafortunadamente yo no tuve nada que ver con el PAN. Pero sí escuchaba que de la época de Gerardo Solís y mucho después, que los 1.200 millones son de los últimos 5 años del gobierno de Cambio Democrático. Eso está por verificarse. Es una cifra que tiró al azar este funcionario y que se comprometió que en 6 o 9 meses presentaba una auditoría, y me parece poco serio. Eso es correcto, pero usted era parte... hasta Monseñor Ulloa lo dijo. Usted era parte del gabinete y yo le pregunto... el sobresalto al país. Si tienen las pruebas, presenten las denuncias. Pero tú no puedes estar adelantando supuestos hechos. Entiendo. Que en su momento no vas a poder comprobar y estás afectando al país. Entiendo su argumento. Como parte del gabinete del expresidente Ricardo Martinelli, le pregunto, ¿el PAN y las partidas eran buenas en gobierno y ahora en oposición no son buenas? Que siempre fueron criticadas, Sabrina, y este gobierno se comprometió a eliminar todo eso. Entonces, estamos esperando que se cumpla ese compromiso, esa promesa, porque fueron tan satanizadas. Yo no sé si fueron buenas o malas, pero siempre han sido criticadas y satanizadas, que es mejor cortar de raíz ese problema y que Varela y su equipo de gobierno cumpla con su promesa de eliminar el PAN y eliminar las partidas circuitales, y para las próximas elecciones no vamos a tener este problema. Bueno, en eso sí tenemos que coincidir. Tengo varias manos que quieren contestarle. Usted quédese en el radar. Seguimos con el tema de las impugnaciones y también de sus consecuencias políticas en la Asamblea. Usted no se vaya del radar.